¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Base, por la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a estar hablando también con el senador provincial del Frente Renovador, Jorge Donofrio. Obviamente con los dos vamos a hablar un poco de política nacional, pero fundamentalmente vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Hoy están pasando muchas cosas en la Argentina, está reasumiendo la presidenta, un hecho muy significativo. La discusión que hay por el tema de la droga, pero sinceramente la provincia de Buenos Aires está viviendo una situación muy compleja que muchos de sus habitantes todavía no alcanzan a comprender. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, voy a mostrar una foto, en realidad dos fotos, de dos de los que serían los que más ponen la cara hoy por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uno es el senador provincial de Facio, al cual estoy cansado de invitarlo, pero no viene a este programa. Y el otro es el diputado provincial Guido Lorenzino, vecino de la zona norte, hombre que no pudo armar ni siquiera una estructura en su pueblo, en Vicente López, hombre que no se animó tampoco a salir a pelear la intendencia de Vicente López, a la cual le tiene muchas ganas y históricamente quiso serlo. Pero el mensaje para este diputado de la provincia y para este senador provincial, a los cuales nuevamente los vuelvo a invitar, sería el siguiente. ¿Cómo pueden explicar algunas cosas que pasan en esta provincia? Porque yo los veo que van a algunos programas y les dejan decir lo que ellos quieren decir, valga la redundancia. Pero, como digo siempre, lamentablemente muchos de mis colegas no conocen en profundidad esta provincia de Buenos Aires, entonces no le preguntan lo que le tendrían que preguntar. Yo les dejo una sola pregunta, planteada, a los dos. Tengo muchas para hacerles, por supuesto. Pero, a ver, este presupuesto que se está discutiendo hoy para el 2014 tiene algunas cosas que a ustedes, cuando se las diga, les va a causar gracia. Un solo ejemplo, y me gustaría que de Facio o Guido Lorenzino me lo vengan a contestar. ¿Cómo es posible que hay mucha obra pública proyectada en la provincia y en un ejemplo solo, que como les decía recién les voy a dar, ustedes piensen lo que les digo? Hay, por ejemplo, un túnel proyectado en un determinado distrito de la provincia de Buenos Aires. La obra sale 9 millones de pesos. ¿Sabe cuánto está presupuestado en el presupuesto, valga la redundancia, del 2014 por la provincia? 10.000 pesos. No alcanza ni para los carteles de aquí obra, inicio de obra. ¿Así quieren gobernar la provincia? ¿Con estas mentiras que ponen en el presupuesto? Y otro signo de pregunta. ¿Por qué muchas de estas obras públicas que la provincia necesita y distritos necesitan, en los municipios que no son afines al gobierno de la provincia no están incluidas en el presupuesto? ¿Qué hay? ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué tienen que ver las decisiones políticas que toman los intendentes o que toman los ciudadanos a través del voto, si son todos ciudadanos de la misma provincia? Son preguntas que le hago, insisto, a Guido Lorenzino, al senador de Facio, que me gustaría que me las vengan a contestar. ¿Cómo hacemos un túnel de 9 millones de pesos con 10.000 pesos? La verdad, me lo podrían explicar. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, ¿qué va a hacer el radicalismo con respecto al presupuesto de la provincia? Bueno, no vamos a acompañar, sobre todo los legisladores provinciales nuestros no van a acompañar el aumento del impuesto inmobiliario, esto que se ha dado a conocer como una contribución especial para el tema de seguridad, que es en realidad un incremento del impuesto inmobiliario desde nuestro punto de vista. No lo vamos a acompañar porque creemos que no hace falta seguir pidiéndole esfuerzos a los contribuyentes de la provincia. En todo caso, creemos dos cosas respecto de la cuestión financiera de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la verdad es que nosotros estamos convencidos que el gobierno provincial administra muy mal los recursos, que siempre administró muy mal los recursos, que desde que este gobierno en realidad llegó, Scioli y su equipo llegaron y se hicieron cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires sin un programa para resolver las cuestiones fundamentales de la provincia. Por eso es que tenemos, por ejemplo, el gasto elevado que tenemos en educación. Está bien que tengamos un gasto elevado en educación, pero la verdad es que no tenemos resultados acordes con ese gasto. Por eso es que tampoco funciona adecuadamente el sistema hospitalario o el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y ni hablar del tema de la seguridad. En realidad, la seguridad en la provincia de Buenos Aires es un problema grave que no se resuelve, entre otras cosas, desde nuestro punto de vista, por lo menos, porque no existen planes, no existen políticas, no se sabe, el gobierno provincial no sabe bien qué es lo que tiene que hacer en materia de seguridad. Por eso es que marchas, contramarchas, errores, tratan de corregir algunas cuestiones a medida que van impulsando otras, y la verdad es que el resultado final es siempre el mismo. En materia de seguridad, por ejemplo, sigue funcionando muy mal el sistema carcelario en la provincia de Buenos Aires, no sirve el sistema carcelario a los objetivos que debe tener, que es reeducar al interno para que vuelva a la sociedad sin agredirla a través del delito. Esto no ocurre, los niveles de reincidencia de la provincia de Buenos Aires demuestran que efectivamente el sistema carcelario es un error, es un fracaso. Y es un error pensar justamente que incrementando el 18% del impuesto inmobiliario se va a resolver el problema. El actual ministro incluso de Seguridad ha anunciado que le faltan varias decenas de miles de policías. Nosotros coincidimos en que es necesario más policía en la provincia de Buenos Aires. También decimos que esa policía debe estar mejor preparada, mejor equipada y más controlada. Pero al margen de esto, coincidimos en que efectivamente es necesario incorporar más efectivos a la policía, pero también es cierto que por un lado el ministro hace este anuncio y a los pocos días presentan un presupuesto en el que queda claramente demostrado que no van a cumplir con esa pauta tampoco. Es decir, nosotros no vamos a acompañar este presupuesto tal cual está planteado. De ninguna manera es una actitud de poner trabas ni palos en la rueda al gobierno provincial, pero nos parece que el gobernador Scioli tiene que repensar el gasto en la provincia de Buenos Aires rápidamente. En las últimas horas, y ahora lo voy a hablar con Donofrio, hubo una reunión justamente con el ministro de Seguridad y tengo entendido que él dijo que antes de fin de año sí o sí va a salir la ley de las policías municipales o las policías comunales. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema? Nosotros siempre hemos pensado que está bien que existan las policías municipales o las policías comunales en la medida en que esto no signifique de ninguna manera que el Estado provincial se desentiende del problema de la seguridad. En la medida en que el aporte de los municipios es para contribuir, digamos, o que las policías municipales sirven para contribuir a resolver el problema de la falta de seguridad, nos parece muy bien. Pero nos parecería muy mal que el Estado provincial intente trasladar el problema de la falta de seguridad, o de la seguridad en este caso, a los municipios. Y en realidad también porque la verdad es que hay situaciones muy distintas en la provincia. Seguramente hay municipios que se pueden hacer cargo con mayor solvencia de tratar o de asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad en el distrito, y hay otros municipios porque por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de geográfica incluso, tienen situaciones más difíciles. Por eso es que a mí en particular me parece bien que los municipios tengan una policía municipal que sirva para contribuir a la solución del problema, pero que de ninguna manera sirva para que el Estado provincial se desentienda del problema, como pasó en otro tiempo con el Estado Nacional, cuando por ejemplo el Estado Nacional decidió transferir la educación a las provincias y se descendió del... Claro, así terminamos, la destrozaron la educación pública. Efectivamente. Ahora, Miguel, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más allá del signo político que pueda tener un intendente en la provincia, sea peronista, sea hoy del Frente Renovador, sea vecinalista, sea de la Unión Cívica Radical, siempre le planteo lo mismo a la audiencia. ¿Qué sería de la provincia de Buenos Aires si no fuese por los municipios? Porque, a ver, en los últimos años, la salud pública en un 80% la soportan los municipios. Sí. La seguridad también la tuvieron que tomar los municipios. La educación, si bien lo que tiene que ver con la enseñanza no, pero lo que tiene que ver con la infraestructura, si esperan infraestructura de la Dirección General de Escuelas, la verdad que estarían todos los colegios destruidos. ¿Cómo se soluciona este problema? Porque la provincia delegó todo, de hecho, pero no giró los fondos. Y cuando hablas de reformar algunas cosas para descentralizar, ahí ya no les gusta demasiado. Exactamente.
Sí, la provincia en realidad transfiere los problemas y se queda con los recursos. Y cada vez que un intendente tiene que ir a un organismo provincial a solicitar una obra, es realmente un calvario para los intendentes lograr que le den respuesta a cuestiones elementales para sus respectivos distritos. Por lo menos para los intendentes de la oposición, y no solo de la Unión Cívica Radical, de todos los partidos políticos que están en la oposición seguramente. La verdad es que en términos generales el gobierno provincial se ha acostumbrado a dar respuestas inmediatas e importantes a los intendentes amigos. Algo parecido ha hecho también el gobierno nacional, incluso con los propios municipios, no solo el gobierno nacional con las provincias, sino el gobierno nacional con los municipios. La verdad es que esto es la negación del federalismo, pero más allá de esto que parecería una definición institucional, digamos, que el federalismo, lo cierto es que hace que la sociedad pierda vinculación con la administración correcta de los recursos. Lo cierto es que los municipios se han hecho en la provincia de Buenos Aires cargo de muchos problemas que deberían resolver las provincias y lo han hecho en general bien. En general, la verdad es que muchos municipios están desarrollando tareas muy bien en estas áreas que vos mencionabas. Bueno, todo esto me parece a mí que es una demostración clara de lo que pasa con el gobierno provincial. Yo creo que el gobierno provincial es muy malo. Yo creo que no ha resuelto ninguno de los temas importantes de esta provincia y creo que además tiene un defecto muy grave el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es no preocuparse por la realidad económica de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. En cualquier otra provincia de la Argentina, el gobernador, sea del partido político que sea, se preocupa permanentemente por la realidad económica de su provincia. Uno va a la provincia de la Patagonia, están los gobernadores, además de preocuparse por administrar la provincia, se preocupan por cómo cotiza la producción de su provincia, cuál es el cambio que existe y si ese cambio perjudica o no a los productores de su provincia, bueno, la política impositiva, la política financiera. Digamos, los gobernadores de provincia en general están preocupados por administrar bien la provincia, por las finanzas de la provincia, pero además están preocupados por la economía real de cada una de esas provincias. En Buenos Aires esto no existe. Y la verdad es que cuando pasan las cosas que pasan a nivel económico, a nivel nacional, que afectan fundamentalmente a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, nunca el gobernador de la provincia de Buenos Aires levanta la voz en defensa de algún sector productivo de su provincia. Al contrario, por ejemplo, el gobernador Scioli lo que hizo fue reevaluar los campos de la provincia de Buenos Aires para terminar contribuyendo con el gobierno nacional, que terminó cobrando mucho más en concepto de patrimonio e impuestos nacionales a los productores de la provincia de Buenos Aires para devolverle el favor porque le adelantaron dinero para poder pagar los sueldos. Bueno, este tipo de cosas realmente no pueden seguir pasando y a mí me parece que ya es tiempo de que en la provincia de Buenos Aires se instale otra propuesta distinta, ¿no? La última, Miguel, ¿cuál es el futuro de la Unión Cívica Radical o del Frente? Si tomamos en cuenta que realmente han sido muy fuertes en provincias como Mendoza, han sido muy fuertes en Santa Fe, en Córdoba estuvieron ahí. ¿Cuál es el futuro? La Unión Cívica Radical tiene que apostar seriamente a la consolidación de este frente progresista que tenemos con el socialismo, bueno, con el GEN en la provincia de Buenos Aires, con los partidos del FAP, en definitiva, y con los partidos que integraron UNEN en la capital federal. Tenemos que apostar muy fuerte en esa dirección. Yo creo que es la única alternativa que nosotros tenemos, pero que además tenemos que ofrecerle esa alternativa al conjunto de la sociedad. Me parece que es ofrecerle una propuesta de socialdemócrata, seria, progresista, al conjunto de la sociedad, que, bueno, que ya está instalada en muchas provincias argentinas y que tenemos que mejorar la situación en provincias como la nuestra, como la provincia de Buenos Aires, donde todavía tenemos una debilidad electoral importante, ¿no? Miguel, gracias. Un gusto. Que sigas bien. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estamos? ¿todo bien? Muy bien. Bueno, ¿se quedó sin rumbo la provincia de Buenos Aires? ¿No tiene timón? Yo creo que nunca lo tuvo. Yo creo que la provincia de Buenos Aires siempre fue maquillaje, decorado y un gran equipo de comunicación, nada más.
¿Estuvieron con el ministro hace pocas horas, pocos días? Ayer nos convocó nuevamente el ministro Granados al Consejo de Seguridad, anunció la presentación que va a estar llevándola el lunes o martes al Senado de Policía Municipal. En principio, más allá que no nos dio el proyecto, los lineamientos generales son muy similares a los que veníamos planteando nosotros desde el Frente Renovador, así que estamos deseosos de que llegue para ponernos a trabajar y poder votarlo lo antes posible. De esta manera, si sería como vos planteás, terminaría diciendo el ministro Massa o el Frente Renovador tenían razón, ¿este es el proyecto? No, a ver, nosotros no planteamos una cuestión de copyright. Cuando instalamos el tema en la campaña, lo instalamos porque es una necesidad. Creemos que es una herramienta muy importante la Policía Municipal para que los municipios sigan avanzando en esto de hacerse cargo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y independientemente de la autoría o de cómo venga, lo importante es que salga. Así que la gente tiene muy claro quién es quién y por qué se hacen las cosas. ¿Coincidís con algo de lo que decía Base con respecto a lo que está pasando con la policía de la provincia, la posición del radicalismo con respecto a las policías municipales? A ver, lo escuché con atención, le tengo un gran respeto. Hay algo que modifica todo, ¿no?, en la posición de la Unión Cívica Radical, porque toda esta presentación que hizo de oposición, de criticar al gobierno, se termina con las acciones de la UCR, porque nosotros escuchamos que no van a acompañar el presupuesto, no van a acompañar el aumento, pero en realidad el aumento sale por mayoría simple, o sea que su oposición es declarativa. Lo que tendrían que estar acompañando es en decir no al endeudamiento para rediscutir todo el presupuesto. Está muy claro que acá hubo un acuerdo entre Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, con Daniel Scioli, vaya a saber más quién, a cambio de un puñado de cargos. Todos saben que ya se envió el pliego del fiscal general para un radical, se enviaron los pliegos para directores del banco también para algunos conspicuos dirigentes radicales. Entonces me parece que tienen que decir la verdad. Miren, la verdad a nosotros no nos conviene porque estamos faltos de estructura, vamos a agarrar estos carguitos para poder seguir trabajando y le vamos a votar el presupuesto a Daniel Scioli y vamos a bancar todas sus políticas, porque en definitiva están haciendo eso. Nosotros somos mucho más frontales, decimos, miren, esto lo acompañamos, esto no, y además no traicionamos lo que venimos diciendo durante la campaña. Claro, porque lo que resulta ilógico es que recién ahora el gobernador quiera poner un plus, o llámenlo como quieran, para recaudar fondos para seguridad. La verdad que te causa gracia, ¿no? Porque tantos años y ahora vas... Primero ese aumento, ¿no es cierto?, es simplemente para disimular el aumento inflacionario, ¿no? Es para alcanzar el tope inflacionario. Pero además, eso iría a formar parte del presupuesto de seguridad. Merced a los superpoderes que tiene el gobernador de andar manipulando las partidas, esos 800 millones que llegan por un lado se pueden ir rápidamente por el otro, con lo cual no nos dice nada ese aumento. Pero además también habría que revisar su legitimidad, porque como es un impuesto coparticipable, ¿no? No se puede destinar parte de eso a un programa, porque es coparticipable. A mí lo que me da que pensar todas estas cuestiones, la metodología, sepan que este es el peor presupuesto que se mandó, es un mamarracho, es para no tener presupuesto y obviamente victimizarse en que los legisladores no le damos presupuesto. Pero me parece que la gente está empezando a ver no solo que es la gestión más desastrosa en la historia de la provincia de Buenos Aires, sino que esta intención de victimizarse a cada paso también ya no le queda. Claro, vos fíjate que yo lo que hablaba con Base también recién es rescatando a los municipios, sin distinción de color político, sí, por ¿no? supuesto. ¿Qué pasaría en nuestra provincia de Buenos Aires si los municipios no hubiesen metido la cabeza donde la metieron? Porque, a ver, la seguridad la manejan casi todos los municipios. La educación pública, lo que se refiere a la infraestructura del mantenimiento de las escuelas, hoy la hacen los municipios. El 80% de la salud pública se canaliza a través de los municipios. Es más, en estas horas la CICOP, que nuclea a los médicos de la provincia, están haciendo también un paro.
La verdad que no se entiende entonces. Te hago un paneo de 4 o 5 áreas. Dale. Para ver qué es lo que no hace la provincia, pero aparte registrado por los mismos datos de ellos. Salud pública, ¿no? Tiene muchísimas partidas al día de hoy, faltando menos de 2 meses para que termine el año, ejecutadas al 30%. Cuando vino el ministro le preguntamos a qué se debía esto. No, porque hay programas nacionales. Bueno, está bien. Vamos a suponer que algunas cosas se hicieron, que puso plata la nación, pero a mí me presupuestaron una cosa y no la ejecutaron, con lo cual no lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Porque los municipios lo cubren. El área del ministro Brestestein, ¿no? Nos habló 1 hora y media de lo maravilloso que habían progresado en ciencia, técnica, tecnología, inversión. Pero señor, si los datos de economía dicen, no es que subejecutaron, no abrieron las partidas todavía, no gastaron un peso en todo el año. Las misiones que se hicieron de los empresarios para vender en el exterior, las organizan los municipios, la pagan los municipios. Dígame qué hicieron. Desarrollo social. Las partidas, por ejemplo, para gente en situación de calle o para adolescencia, están sin abrir, en cero, ¿no? Entonces, comedores escolares llevan 8 meses de atraso. Los chicos, y dice, pero los chicos están comiendo pues nos reunimos. No, no es porque ellos se reúnen con los empresarios que proveen la comida, es porque los municipios ponen la plata y la saben cuándo la van a cobrar. El día que le hagan homenaje a Hugo Gatti por el Día del Arquero. Claro. Y vos fíjate otra cosa, yo lo decía cuando empezaba el programa, la editorial. No hay prácticamente plata para obra pública en el presupuesto del próximo año. Yo daba el caso puntual, un túnel, no voy a nombrar el distrito, porque no viene al caso, pero un túnel que sale 9 millones de pesos, que lo prometió Scioli en el 2011, nunca se hizo. Lo va a empezar a hacer ese municipio y para el año que viene en el presupuesto dice 10.000 pesos. Técnicamente eso es abrir la partida. Claro. ¿No? Eso técnicamente significa que no se hace. Pero bueno, vos hablás de ese túnel. Yo digo el dragado de Puerto Mar del Plata, la estación fluvial de Mar del Plata, las obras que hacen falta en Bahía Blanca para salir de la emergencia, más allá que no nos la quisieron votar. Bahía Blanca tiene una tremenda emergencia, no solo por el caudal de agua, sino por la potabilidad del agua. Hay obras que se tienen que hacer, las abren con 10.000 pesos, o sea, eso significa que no se va a hacer, y así está todo el presupuesto. Y lo peor, las que sí se presupuestan, se modifican las partidas y se subejecutan. Yo el otro día, la verdad, me moría de risa. En realidad de risa no. La verdad me daba bronca, vergüenza, cuando lo veo al cachivache del ministro Arlía parado en una autopista diciendo estas son las obras que no se van a hacer si el Frente Renovador no vota el presupuesto. Y estaban haciendo un agujerito y haciendo un fresado en frío para tapar un bache en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Cuando hace años que no hacen un corno. Exacto. Para muestra basta un botón, dicen, ¿no? Que vayan a ver la Ruta 6. Licitada en los últimos años, no sé, 7 veces, es una vergüenza. Y lo peor que se está haciendo, porque yo la camino y voy a verla, el bacheo que están haciendo, sacan un pedazo, lo rellenan nuevamente, como es otra composición de suelo y otro material, cuando se empieza a transitar, eso se asienta y levanta los costados. Con lo cual, la semana que viene va a estar roto otra vez. No tienen criterio para hacer nada. Y también lo que se avecina para el próximo año, porque yo creo que los trabajadores se van a poner de pie y van a exigir muchas cosas. Nosotros estamos planteando para este presupuesto que se incluya la pauta salarial, ¿no? Este presupuesto no contiene, vamos a explicarle a la gente qué significa. Va a haber paritarias el año que viene, entre 20, 20 y pico % el aumento, pero vamos a poner 20, lo más barato que sea. Van a ser 16.000, 20.000 millones de pesos más que no están contemplados en este presupuesto. Entonces nosotros lo que le planteamos es, incluyámoslo en este presupuesto, empecemos hoy, en diciembre, a discutir con los maestros las paritarias, no esperemos a febrero y que no empiecen las clases y que nuestros chicos no puedan empezar las clases, porque aparte, más allá de que los pibes no vayan al colegio, se genera una gran desigualdad en la provincia de Buenos Aires, porque los que no empiezan son los colegios oficiales. El que tiene plata para mandar a un colegio privado, el colegio empieza. Entonces, seguimos trabajando esta simetría que la pagan los que menos tienen. En 30 segundos me sacan del aire. Y hay otro tema conflictivo. Hoy había algunas marchas, algunas manifestaciones. ¿Qué va a pasar con el IOMA? Bueno, el IOMA es una cuna de corrupción tremenda. Yo creo que eso rápidamente tiene que una comisión investigadora empezar a trabajar. Y otro caso más que hay que empezar a investigar. La provincia de Buenos Aires manotea, y perdón el término, pero manotea 2.000 y pico de millones
todos los años del IPS. ¿Esto qué significa? Sacan la plata, se financia, dejan un papelito llamado letra y ya llevan 6.000 y pico de millones en los últimos 3 años. Significa que esto en 10 años no se puede jubilar nadie. Jorge, un gusto y gracias. Al contrario. Senador De Facio, amigo mío, diputado Lorenzino, los espero con los brazos abiertos. Sería bueno discutir estos temas con ustedes. Gracias, hasta dentro de 7 días.